Hola artistas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Ya estoy aquí de vuelta, he estado muy liada, mi colegio cumplía 50 años y como directora que soy he tenido que organizar un acto institucional que me ha llevado a organizarlo casi más de un mes porque venían muchísimas personas, venían autoridades y ha sido muy complicado para que todo saliera bien. Hemos tenido mucho trabajo y he dejado un poquito al lado mi hobby del scrap porque bueno, había cosas que eran prioritarias en ese momento. Ya estoy aquí de vuelta, os quiero enseñar este álbum tan bonito que está realizado con la colección de estampería Around the World y también lleva como base la colección de Viajes Fantásticos. Las tarjetas, los die cuts también son de Viaje Fantástico porque esta colección no tenía. Y bueno, vais a ver el resultado, es un álbum muy grande, es un álbum que mide 30 centímetros por 25, está forrado en ante, ¿vale? Es tela de encuadernar, pero efecto ante. Es muy grande. En la portada no lleva mucha decoración porque ya la hoja que he utilizado para la portada viene muy decorada, simplemente para poner el nombre he puesto algún detalle y este die cut que he puesto aquí arriba y no lleva más. El cierre es muy original en esta ocasión porque está en vertical. Normalmente lo cerramos con un lazo, con hebilla o con cualquier cosa, o no sé, con imanes, pero en horizontal, pues en este caso se cierra en vertical. En el lomo, que es muy grande, lleva este juego de llaves antiguas con un lacito. Aquí lleva una chapita con una de las tarjetitas que trae la colección. En la parte del otro lomo he utilizado este papel y en la parte de atrás lleva este papel tan bonito. Todo el álbum está entintado con la tinta Vintage Photo de Distress, ¿vale? Y os voy a enseñar el resultado. Cualquier álbum que veáis en mi canal o en cualquier canal se puede hacer con cualquier colección y se puede transformar. Hay un par de cosas de este álbum principalmente que están sacadas de un álbum de bebé, porque a la persona que vio el álbum de bebé le gustó mucho y quería que las metiera en este álbum. Entonces, cualquier cosa se puede transformar. Ahora os digo cuáles son. Mirad, en esta contraportada que he utilizado la hoja de las cartas, que me parece una hoja ideal, se abre esta pestaña que es irregular, con unos imanes, se abre así. Este cierre de cordón no lo vais a ver en el tutorial porque lo puse después de hacer el tutorial, pero como las tarjetas que iban dentro se movían demasiado para que se sujetaran, puse este cierre con la cuerda, simplemente por recortar, troquelar dos redondelitos con eyelet y con una cuerda que está pillada con el eyelet para poderlo cerrar y que no se salga. Esta página tiene un bolsillo muy grande y dentro lleva todas estas cosas. Lleva una postal para escribir cositas, lleva una tarjeta también de la colección de Viajes Fantásticos, también para escribir. Y luego lleva dos marcos para fotografías de 10 por 15, lleva este. Estas son más pequeñas de 9 por 13 y esta es una grande de 13 por 18. O sea, lleva para poner fotografías de todo tipo. Esto va en nuestra contraportada. Cerramos la cuerdecita aquí un poquito a la derecha para que se vea el lacito cuando cerremos la pestaña. Y esta es nuestra primera página. Son 4 páginas. Esta es igual que la del álbum de bebé, que en la portada ponía Poli, que ni siquiera tenía tutorial porque lo hice hace mucho tiempo. Y a la persona que me ha encargado el álbum le gustó esa página y yo la voy a hacer igual. Esto es un die cut de Viajes Fantásticos. Pesa muchísimo porque el die cut ya pesa mucho porque lleva además 4 imanes, porque las páginas son muy fuertes, el papel craft es muy fuerte, todo pesa mucho y para que quede todo bien sujeto he puesto 4 imanes. Me encanta esta página, o sea, el de la Torre Eiffel, impresionante, tenía que verse así nada más empezar el álbum. Y si recordáis, en mis álbumes de bebé habéis visto esto con las tarjetas de los bebés de Nacip, ese no sé qué. Bueno, pues en este caso es de viajes. En el tutorial os cuento de dónde he sacado esta hoja, porque esta es una hoja suelta que he comprado, que no es de ninguna de las dos colecciones, pero el mapa del mundo que traía me gustaba mucho, lo quería poner completo, lo he puesto así. Aquí lleva 2 papeles que llevan como líneas para poder escribir. En el mapa se pueden marcar los sitios donde se viaja, pues me da igual, con fosforito, con un subrayado en rojo, porque las letras son negras, ¿vale? Y aquí, en estos tags tan preciosos,
se puede o pegar fotografías o escribir cosas sobre viajes. No los dejéis solo de decoración. O sea, los álbumes, mis álbumes tienen que ser vivos y tienen que hacerse cosas en ellos. Pegar fotos, escribir, guardar recuerdos, lo que queráis. Aquí se pueden guardar recuerdos de viajes también en los bolsillos. Tiene 4 bolsillos con estos tags tan bonitos. Los bolsillitos decorados con este troquel con una cuerda cada uno. El álbum es muy vintage y he utilizado mucho la cuerda. Y esta sería nuestra primera página. Las 4 páginas en esta ocasión llevan estos tarjetones, los que les he puesto por los 2 lados esta cartulina beige, también entintada toda, para que se puedan poner fotografías. Al final del álbum hay un sobre metido en un bolsillo donde hay unos simbolitos de muchos países que cuando, por ejemplo, si yo no sé, me parece que hay el puente de Londres, pues si viaja a Londres puede utilizar esta página para poner fotos de Londres y poner el simbolito aquí debajo. Luego os lo voy a enseñar. Aquí hay 4 tarjetones. Esta sería nuestra primera hoja. Ay, a ver, así. Segunda página. Mirad, como si fueran unas tarjetitas, se abren así con unos brads. Y tenemos esta página que es la de la portada, que es ideal. Así, luego, sí. Pequeñitas para fotos más pequeñitas, para escribir, para fotos grandes, para hacer lo que queráis. Aquí se puede poner una foto enorme. También puedo escribir un diario de viaje y pegarlo aquí, como queráis. Estas llevan 2 pestañas, una más grandes y 2 pestañas más pequeñas, una dentro de otra. La cerramos con estos cartoncitos y así. Esta página también está sacada de ese álbum de bebé que os cuento. Si os acordáis, yo ponía los 12 meses con un desplegable pequeñito que se abría y para poner 2 fotos del primer mes, del segundo, hasta que llegábamos al año. La persona que me encarga el álbum quería que yo pusiera esos desplegables para viajes y he hecho esto. Mirad, esta página es contundente. Aquí tiene 4 pestañas con las tarjetas que están todas raspadas y envejecidas y entintadas. Y entonces le he puesto para 12 viajes. 4 aquí, abrimos esta pestaña y aquí tiene para 8 viajes más. No hace falta que aquí me meta una foto de París, no, simplemente es para viajes. Luego tú puedes poner aquí un símbolo de estado en, no sé, en Oporto, pues lo pongo aquí o donde me parezca. ¿Que la quiero utilizar para París? Pues para París. Pero no tiene por qué, simplemente es para decoración, ¿vale? Todas ellas tienen, ¿veis? Pues para muchísimas fotografías. Y esta es nuestra segunda página. Los dibujos son preciosos. La decoración vintage es ideal. Por la parte de atrás, estas postales, que eran tan preciosas, las tenía que poner muy visibles y si hacía una cascada normal, como las cascadas normales tienen 1 centímetro de distancia, pues no se iba a ver. Me daba mucha rabia. Entonces, he separado, esta no la voy a abrir porque son iguales, para que se vieran las 6 postales, haciendo una cascada de 3, bastante separada, ¿vale? Es como si fuera una cascada de 3. Cada una de ellas lleva esta pestaña en la cual va una postal, que también se puede poner una foto por detrás. Y abrimos esta pestaña y tiene para 1, 2, 3 y si queremos una foto más pequeña, 4 fotos, más la de detrás de la postal, 5 fotos cada pestaña de estas. Todas tienen su tarjeta postal. ¿Veis? Y todas ellas tienen para poner las fotografías. No he puesto, no las he decorado porque simplemente es encajar la foto y queda un marquito marrón alrededor. Y como estas hemos hecho con las 6 postales. La misma estructura, muy complicada, muy trabajosa porque esto lleva mucho trabajo, muchas horas, pero ha quedado precioso. ¿Veis? Todas las imágenes de los distintos medios de transporte. Me parece que ha quedado ideal. Bueno, pues las tarjetas, como veis, están aquí en los bolsillos. En esta página tenemos esta pestaña, que es un marco hecho con las letras del diccionario de la colección de Viajes Fantásticos, y este tren en el que podemos encajar la foto directamente. En este caso, una foto
de 13 por 18. Si se encaja directamente, cabe en el marco y no hay que hacerle nada más. No lleva acetato en este caso ni lleva nada, simplemente se encaja ahí. Abrimos esta pestaña, por la parte de atrás lleva este marco también hecho con los engranajes y relojes y simplemente para meter la fotografía y encajarla ahí. Aquí tenemos una serie de bolsillos cortados con la mano, tanto el papel decorado como el cartón, todo entintado y con diferentes formas. En este bolsillo primero, que es el más pequeño, bueno, he metido esta tarjeta de Viajes Fantásticos. En este segundo bolsillo yo quería utilizar el barco porque me parecía impresionante. Entonces, este segundo bolsillo, que es más grande, es el barco y aquí tenemos un marcapáginas y otra tarjeta con los engranajes que hacen juego con el marco de al lado. Y en este bolsillo, que es más pequeñito, hay 2 tags. Esto es lo que lleva esta página. Fijaros cómo quedan los bolsillos ideales. Aquí, bueno, he puesto este die-cut que pone Adventure, aventura, y bueno, y un tag pequeñito. Esto va aquí. Esta tarjeta más grande aquí, el marcapáginas también lo ponemos aquí. Esta tarjeta la vamos a poner en el bolsillo de abajo, así. Esta es nuestra página. En la última hoja, en la última página, tenemos esta pestaña, tiene un bolsillo con unas tarjetas para escribir o para guardar cosas y otro mapa del mundo chiquitito. Se abre, tenemos todo esto para poner fotografías. Yo he dejado atrás marcos que se pueden utilizar si lo queremos en vertical o en horizontal para que la persona que reciba el álbum los pegue donde quiera. Con estas maletas tan bonitas, estos son unos die-cut que, bueno, cuando os veáis el tutorial vais a saber dónde los he comprado. No son tan vintage como los de la colección de Viajes Fantásticos, pero yo los he entintado y quedan como antiguos. Tengo aquí estas maletas y por la parte de atrás hay estas 2 pestañas para 4 marcos. Cuando reciban los álbumes de scrapbooking, tener cuidado las personas que los vais a utilizar cuando peguéis las fotos de utilizar pegamento sin ácido, ¿vale? Para que no se coma el color de la foto con el tiempo. Así que si aquí vais a pegar una foto, que yo no he puesto para meter esquinas, sino simplemente para pegar y que quede un marco de medio centímetro, y hay que pegar la foto más o menos ahí, pues hay que pegarla con un pegamento que no tenga ácido. Y terminamos nuestra página con esta pestaña grande que es preciosa, ¿vale? Esta sería la penúltima. Y nuestra última página, que es muy bonita, son 2 pestañas con bolsillo y con este troquel de ondas tan ideal, en la que lleva un montón de decoración súper bonita, de tags, tarjetitas, cartas pequeñas, estas de la colección de 20 por 20. Parece que va enganchado aquí, pero en realidad estas tiras marrones sujetan esta pestaña que lleva también para fotografías. Y aquí el papel de rayitas para poder escribir sobre los viajes. O para pegar fotos, da lo mismo. Y aquí también podemos pegar fotografías, marcos, o podemos hacer un collage. Bueno, pues eso cuando lo reciba la persona, que lo utilice ya como ella desee. Así. Y en nuestra contraportada, que es preciosa, tenemos este sobre, que es un sobre con muelle muy grande, que caben muchísimas cosas, caben muchas fotografías si le sobran de las que imprima y tal. Y dentro de este sobre hemos puesto unos marcos de diferentes tamaños, de 10 por 10, de 9 por 13 y de 10 por 15, que es lo más usual. Unas tarjetas, una postal, otra tarjeta. Y luego el sobre que viene en la colección. Este sobre viene, se recorta, se pega y se hace este sobrecito. Yo no le he puesto nada de imán ni nada porque como va aquí dentro no hace falta. Y os voy a enseñar esto que yo lo he envejecido. ¿Veis? La ópera de Sydney, Pisa, China, Brasil, París, India, Grecia, Roma y Londres. Era lo que os decía, que cuando en estas tarjetas, si se hace un viaje y voy a Roma, pues yo puedo poner esto abajo y saber ya que las fotos son de Roma. Aquí puedo poner la fecha y queda súper bonito. Estos también son de la otra colección más moderna que yo he envejecido y queda muy bien aquí en el sobrecito para poder utilizar. Esto va aquí y así termina nuestro álbum de viajes vintage, hecho con la colección Around the World de estampería,
y también la colección Viajes Fantásticos y los die-cut de Viajes Fantásticos. Sabéis que me encanta estampería, sabéis que adoro hacer álbumes con los papeles de estampería. No me habían encargado un álbum tan grande, pero me emociono, o sea, cuando hago un álbum con papeles nuevos, me emociono, me tiene que caber todo. Bueno, el álbum ha quedado muy bien, la verdad es muy bonito y espero que la persona que lo reciba le guste mucho. También espero que a todo lo que estáis viendo este vídeo os haya gustado, que le deis a like en ese caso y que os suscribáis al canal para que cuando suban los vídeos del tutorial os llegue el aviso y podáis verlo y podáis hacer este álbum conmigo. Y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas. Chao, chao.